Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de abril de 2020 y esto es La Contracrónica. Este martes, Pedro Sánchez concretó las medidas en el llamado Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad. Digo en el llamado Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad, entre comillas, por supuesto, porque así es como lo ha denominado el propio gobierno. El plan en cuestión irá por provincias, se dividirá en 4 fases. Estamos ahora mismo en la fase 0, en la primera de ellas, y tendrá que al final una duración total de entre 6 y 8 semanas. Es decir, que estaremos así hasta finales del mes de junio, hasta el día 22 concretamente. La población quedará recluida dentro de su provincia hasta el próximo 8 de junio. Antes de eso y desde el 11 de mayo se podrán iniciar algunas actividades económicas, o mejor dicho, reiniciar algunas actividades económicas como la apertura de pequeños comercios, las terrazas de los bares y restaurantes, aunque con algunas restricciones de aforo bastante serias. Luego ya a partir del 8 de junio la movilidad dentro del país quedará restablecida, aunque con limitaciones en cuanto a distanciamiento social y respecto a medidas de protección individual. Por ahora todo lo que sabemos es que van a ser meras recomendaciones. Solo se alcanzará la nueva normalidad, de nuevo entre comillas, que es como lo ha denominado el gobierno, el día 22 de junio. En ese momento el gobierno dará ya por concluida el estado de alarma, es decir, más de un trimestre que habremos estado para entonces de confinamiento y de medidas excepcionales. En principio todo parece claro y meridiano, pero no lo es tanto su aplicación, porque depende de que la situación empeore. Los detalles sobre los criterios que se van a utilizar en el caso de empeoramiento, esos no nos los han facilitado. El gobierno, entre tanto, mantendrá el estado de alarma activado, lo que vendría a cronificar una situación de excepcionalidad en la que el Ejecutivo parece haber encontrado, y esto sí es verdad, su nueva normalidad. En abril de 1999, solo unos meses después de llegar al poder, Hugo Chávez introdujo una solicitud de ley habilitante ante el entonces llamado Congreso de la República de Venezuela. Hoy se llama Asamblea Nacional. Bueno, hoy se llama Asamblea Nacional y Asamblea Nacional Constituyente, porque en Venezuela, como bien sabemos, desde hace unos años hay 2 asambleas nacionales paralelas. En aquel entonces, en el 99, todavía no se había fundado la República Bolivariana como tal, se haría ese mismo año, aún se llamaba Congreso. Bien, ¿por qué hizo eso? Hugo Chávez era una figura que ya existía en la legislación venezolana desde los años 50, desde los acuerdos de Punto Fijo, creo recordar, pero bueno, que ya existía la figura de la ley habilitante y es de lo primero que hizo Chávez. Lo hizo en abril del 99, él había llegado al poder pues solo unos meses antes. Lo hizo porque necesitaba poderes extraordinarios en materia económica y financiera. Y los diputados en aquel momento, que estaban todavía no solo los diputados del Congreso de la República, sino también buena parte de los venezolanos, en el mes de abril del 99 estaban en plena luna de miel con Chávez y con aquel incipiente chavismo. Se lo concedieron sin demasiados problemas. Una vez expirado el plazo, se lo concedieron durante un periodo de tiempo limitado, solicitó otro periodo especial, es decir, una nueva habilitante. Esta vez la nueva habilitante duró un año y provocó que se encendiesen las alarmas ante lo que muchos interpretaron como algo así como una deriva totalitaria o al menos autoritaria de un gobierno que se acababa de estrenar. En aquel entonces, estamos hablando del año 2000, fue cuando el chavismo tuvo sus primeras fisuras. Gente y personalidades que habían apoyado a Hugo Chávez en un primer momento, en 1998, aprovecharon el año 2000 ya para abandonarle después de esta segunda ley habilitante que reclamó al Congreso. En el año 2000 tenía ya la nueva Constitución bolivariana aprobada y lo habían incluido, por supuesto, habían renovado esa figura y la habían incluso los bolivarianos la habían enriquecido. Bien, vendrían muchas más leyes habilitantes a lo largo del resto de la historia del chavismo hasta el momento presente. Los Hugo Chávez y Nicolás Maduro han gobernado con poderes casi absolutos durante varios periodos, en el año 2007, en 2010, en 2013, en 2014, en 2015 también. La Constitución se lo ha permitido, la del 99, lo contemplaba como tal, y el chavismo simplemente lo que se ha limitado a hacer es a aprovechar la ventaja que esta Constitución les otorgaba. Es decir,
una constitución que era muy casera porque la habían hecho ellos mismos para sus propias necesidades. Aquello, en cierto modo, formaba parte ya y forma parte de las habilitantes de la normalidad o de la nueva normalidad venezolana. Algo que en Venezuela pues se han acostumbrado a vivir con ello, aparte de que en sí la figura de la habilitante era algo que los venezolanos ya conocían de antes. Lo que no imaginábamos, aquí en España, al otro lado del Atlántico, es que algo parecido a una habilitante, aunque con otro nombre, y que curiosamente también recoge la Constitución, aunque no con esos fines ni con esa motivación, la íbamos a terminar teniendo. Es decir, que pudiese implantarse en España una ley habilitante. Nuestro sistema no es presidencialista, es una monarquía parlamentaria en la que el monarca no tiene poder alguno, pero la soberanía popular reside en el Congreso de los Diputados, que eligen los ciudadanos cada 4 años. Todos los votantes, al menos los que quieren ir a votar. El llamado presidente del gobierno no es más que un primer ministro que elige esa Cámara, que elige el Congreso de los Diputados. Eso significa que entre el Congreso y el Senado, es decir, las Cortes Generales, son las encargadas no solo de fiscalizar al Ejecutivo, que por supuesto, sino también de elaborar y de tramitar las leyes. La crisis del coronavirus, y especialmente lo tarde que reaccionó el gobierno de Pedro Sánchez, nos llevaron de cabeza a una figura conocida como estado de alarma. Es una figura que la mayor parte de la gente no conocía, porque no todos se saben la Constitución de memoria, solo faltaba estar en la Constitución, exactamente en el artículo número 116, el título quinto de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, y aunque aquí no aparece desarrollada, se desarrolló posteriormente con una ley orgánica ya en 1981. El estado de alarma figura en este artículo en el apartado 2 y dice textualmente: el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. Sobre este artículo, este apartado de un artículo de la Constitución, hemos estado viviendo a lo largo del último mes y medio en España y según parece vamos a estar viviendo hasta el próximo día 22 de junio, es decir, hasta dentro de prácticamente 2 meses. Bien, esto como vemos estaba contemplado en la Constitución, ya se dijo en su momento el 14 de marzo cuando el gobierno lo invocó para enfrentar la crisis del COVID-19. Bien, aparte de esto, podía haber elegido también el estado de excepción, que va después del de alarma, o podía haber escogido el estado de sitio, que es lo más de lo más. En el caso del estado de sitio, pues necesita una parte que es para unas situaciones ya pues poco menos que prebélicas. Aquí sí que necesitaría la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, se hace propuesta exclusiva del Gobierno, etcétera. Bien, todos estos estados de alarma, llamémoslo, excepción y sitio, que son básicamente situaciones muy excepcionales en las que el Gobierno se arroga competencias y puede suspender derechos fundamentales, se pueden aplicar, pero pues eso mismo, en situaciones muy, muy excepcionales, muy extrañas. El caso del COVID-19 creo que encajaba. Bien, el de alarma, como vemos, es el más suave de todos, no implica suspensión de derecho fundamental alguno y viene motivado por catástrofes naturales o por una epidemia, por ejemplo. Es decir, que encajaba como un guante para lo que teníamos en aquel momento, no delante sino encima, el día 14 de marzo por la noche, cuando se aplicó, cuando nos metieron en estado de alarma hasta el momento presente. Pero la realidad es que nuestro estado de alarma se parece mucho, o se está pareciendo mucho, a un estado de excepción, al menos en todo lo relativo a la libertad de circulación y a la libertad de reunión, que son 2 derechos fundamentales que recoge la propia Constitución. Libertad de reunión, evidentemente, como bien sabemos, no hay, y libertad de circulación tampoco. Bueno, hay libertad de circulación con una cantidad tal de restricciones que todos hemos padecido de una manera u otra en el último mes y medio, que hablar de libertad de circulación pues es poco menos que ladrarle a la luna o hacerle un brindis al sol. Pero bueno, hace un mes las circunstancias eran las que eran y mientras pasase rápido, la mayor parte de la población estaba dispuesta a soportar este estado de alarma. Todo por evitar que se extendiese más la epidemia, la enfermedad y sobre todo por aligerar un poco la carga de trabajo que había y los colapsos que se habían producido en las urgencias hospitalarias. El problema es que llevamos ya demasiado tiempo. Llevamos mes y medio de estado de alarma, el gobierno hace y deshace a su antojo y esto lo podemos, no es que lo diga yo, lo dicen los hechos, el Congreso es
Pues el Congreso es poco menos que un elemento puramente decorativo, hoy por hoy, sigue abierto, pero sigue abierto para que los diputados de la oposición, ni siquiera todos, una minoría, una representación minúscula, vayan allí a ver cómo se pavonea el gobierno. Lo hemos visto en las sesiones de control, entre comillas, porque control no hay ninguno, y poco más. Mientras tanto, pues vemos como libertades constitucionalmente reconocidas, como es el caso de la libertad de circulación, permanecen no del todo conculcadas, pero sí seriamente cercenadas. Quien diga que hemos podido sacar a los niños, quien los tenga, el pasado domingo, bueno, pues se lo está diciendo todo, de una manera muy controlada, un padre y un niño, durante solo 1 hora, no más de 1 kilómetro del domicilio, etcétera. De nuevo, me encajaría perfectamente con un estado de excepción sin esforzarse mucho. Bien, en nuestra incorregible ingenuidad, empezando por la mía, pensábamos que tan pronto como diese comienzo el desconfinamiento, es decir, cuando el gobierno se pusiese a ello, antes incluso de que inventase ese palabra tan horroroso del desescalado, que solo voy a procurar no decirlo en todo el programa, aunque lo mismo se me escapa. Bien, pues cuando empezasen con el desconfinamiento, pues quedaría suspendido, poco menos que en el acto, el estado de alarma. Y bien, y España volvería a ser un país normal, al menos en esos aspectos. A fin de cuentas, todo lo que se va a hacer a partir de ahora se puede hacer sin necesidad alguna, y eso es lo cierto de un estado de alarma. Es decir, para aplicar el plan de desconfinamiento que anunció este martes Pedro Sánchez, existen otras normas que servirían y muy bien para que se cumplan. Es decir, no necesitas tener un gobierno todopoderoso. Pero no, parece ser no, es a la vista está, porque lo quieren mantener como poco hasta el día 22 de junio, que Pedro Sánchez y sus socios le han tomado cariño a esto. Como os decía hace un momento, el desconfinamiento como tal arrancó el pasado domingo, con el permiso para poder sacar de paseo a los niños menores de 14 años, o mejor dicho, que los niños menores de 14 años sacasen de paseo a sus padres, porque realmente la cosa fue de eso. Se quejaban muchos de que no puedo salir porque no tengo niños. Bueno, pues por lo tanto no tienes a nadie que te pasee. Incluso algunos viñetistas vi una por lo menos, no recuerdo en qué periódico, no lo vi en un periódico, me la pasaron por WhatsApp, en la que se veía un niño llevando al padre con el collar, ¿no? Y el padre entusiasmado como si fuese un perrito. Bueno, bromas aparte, el tema es que esto empezó de manera muy limitada el domingo pasado y continuará este sábado con el levantamiento de la restricción a lo que llaman el deporte. ¿Qué deporte? Claro, hay deportes que no se podrán practicar, pero es que el gobierno todavía hoy, y estamos a jueves, no ha informado de qué deportes se podrán practicar, qué deportes no se podrán practicar, si se considera deporte al curling o si se considera deporte al fútbol. El fútbol, evidentemente, creo que al ser un deporte de contacto no se podrá hacer. Pero bueno, por deporte se puede entender salir a correr. Lo que no sabemos es si dejarán salir a dar un paseo de 1 hora. No deja de ser pasear, también puede llegar a ser caminar, puede llegar a ser, es de hecho un deporte que es la marcha, si no. Pero bueno, ya veremos, todo lo informan, como bien sabemos, y esto ya uno empieza a pensar y a ser desconfiado. Uno era ingenuo hasta hace unos días, poco a poco le van quitando la ingenuidad, y uno piensa que estas cosas de informar de todo unas horas antes de que una ley entre en vigor es algo buscado a propósito. Es decir, que lo están haciendo adrede, si no, no se puede explicar, con la idea de mantenerte pegado a la pantalla hasta el último momento y que te tragues enterita esas ruedas de prensa kilométricas a caballo entre el meeting y el anuncio de Crece Pelo que organiza Pedro Sánchez todos los sábados. Quizá está esperando, el sábado ya tendría que hacerla el viernes, pero quizá está esperando para eso y que al final le terminemos dando las gracias porque nos deja salir a pasear. Bien, ese día debía darse por concluido ya el estado de alarma, sea más o menos restrictivo la cantidad de tiempo que podamos pasar fuera, si tenemos que estar más o menos distanciados, si se puede o no se puede pasear en la calle. Por pasear quiero decir andar, es decir, que no tengas que correr por las aceras. Al margen de eso, en el momento en el que ya se termina de abrir, se acaban estas restricciones tan brutales, pues se da por concluido es lo suyo, se da por concluido el estado de alarma. En Portugal, donde hace más de un mes, Portugal es un país muy parecido al nuestro en todos los aspectos, menos en el del COVID-19. Han tenido
muchos menos contagiados por millón de habitantes y muchísimos menos muertos por millón de habitantes. El gobierno de Portugal, que es un gobierno, por cierto, de la misma inclinación política que el nuestro, es un gobierno de izquierda, lo ha hecho, a la vista de los hechos, lo ha hecho bastante bien. Pues allá hace un mes, algo más de un mes, decretaron el llamado estado de calamidad, que es el equivalente aproximadamente a nuestro estado de alarma. Pero el primer ministro de Portugal y el propio presidente ya han anunciado que se va a quedar suspendido que concluirá el próximo 2 de mayo. Es decir, este sábado, tan pronto como comience su desconfinamiento, tan pronto como los portugueses vayan de manera paulatina saliendo de nuevo a la calle. En todos los países de Europa, he puesto el caso de Portugal, que es el que más cerca nos pilla, pero en todos va a ser esto de una manera progresiva, no va a ser la suelta, no va a ser de golpe. El país irá recuperando, en Portugal, ya lo decía ayer creo a Rebelo de Sousa, que iría recuperando el pulso poquito a poquito y había que empezar a recuperar la normalidad por las instituciones, es decir, no se puede estar tanto tiempo en un estado de calamidad y en el caso de España pues sería en un estado de alarma. Nada impide que aquí hagamos exactamente lo mismo. El gobierno cuenta ahora mismo con una serie de competencias y poderes extraordinarios que no le corresponden, simplemente, que solo se justifican en momentos extraordinarios también, que a partir de la semana próxima habrán dejado de serlo. Y no hay mucho más que hablar. Y así es como hay que decírselo a los miembros del gobierno. Hoy por hoy, y así será, pues como mínimo hasta el día 22 de junio, pues empezamos, a partir del sábado, empezamos ya el proceso que nos llevará a recuperar la normalidad, no la nueva normalidad, la normalidad. ¿Por qué tenemos que hacer ese camino en un estado que es de práctica excepción? Es decir, Sánchez gobierna con poderes semiabsolutos mediante decretos de los que el Congreso se limita pues poco menos que a darse por enterado. Bueno, poco menos no, a darse por enterado. Porque no puede tumbar ninguno de ellos. Es decir, que lo que tiene ahora mismo Sánchez entre manos y lo que nos ha metido es una ley habilitante como esa que comentaba al principio del programa, disfrazada de estado de alarma, pero un estado de alarma aplicado con criterios de estado de excepción. Esta es la anomalía española que no debería durar ni un minuto más. Bueno, por lo menos más allá del día 2 de mayo. A las 12 de la noche, cuando entre en vigor la primera fase del desconfinamiento. Cuestión aparte sería el desconfinamiento propiamente dicho, cuyos plazos, pues, como vemos, lo que nos tuvo a bien participarnos el gobierno hace 2 días, como vemos son demasiado largos y sus criterios, creo yo que un poquito estrictos y sobre todo arbitrarios. Es un plan en el que el gobierno no se ha dignado, no ya a consensuar, que eso no lo esperábamos, sino siquiera a informar a los 3 partidos de la oposición. Los 3 partidos de la oposición en España son el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Entre ambos, en las elecciones del pasado mes de noviembre obtuvieron más de 10 millones de votos, 10.300.000 votos, y cuentan con 151 diputados en la Cámara Baja. Es decir, solo 4 menos que el bipartito gobernante. No estamos hablando de una oposición minúscula, marginal, reducida a la mínima expresión, sino de 3 partidos que juntos tienen prácticamente los mismos escaños que los 2 partidos que gobiernan. Luego, no todas las partes de España están afectadas del mismo modo por el COVID-19. Las zonas rurales podrían desconfinarse a mucha más velocidad que las ciudades. Y entre estas últimas, la epidemia no ha impactado del mismo modo, qué sé yo, por ejemplo, en Madrid que en Santander o que en Oviedo. Esto no tenemos más que ir a las cifras por millón de habitantes. El empleo de la provincia como unidad territorial básica, que va a ser la unidad territorial básica para el desconfinamiento, para este desconfinamiento progresivo, es un patinazo. Las provincias en España son cualquier cosa menos uniformes. No sucede como en Alemania con los Kreis, que dentro de lo que cabe son bastante uniformes los unos y los otros. Todos rondan en torno a los 200-300.000 habitantes. Los hay rurales, los hay urbanos, pero son de un tamaño y sobre todo una población parecida. En España no tiene nada que ver. La organización provincial tiene ya casi 200 años y en su momento tampoco era muy representativa, pero es que hoy no lo es nada. A ver, la provincia más
más extensa de España, que es la provincia de Badajoz, en Extremadura, es 10 veces y media más grande que la menor. Badajoz tiene más de 20.000 kilómetros cuadrados. Guipúzcoa, que es la más pequeña, tiene 1.900 kilómetros cuadrados. La más poblada de todas, que es la Comunidad de Madrid, que bueno, a estos efectos es una provincia, tiene 65 veces más población que la menos poblada, que es la provincia de Soria. A esto luego habría que sumar las particularidades propias de cada una de las 12 islas habitadas de los archipiélagos Balear y Canario y de las 2 ciudades autónomas del norte de África, Ceuta y Melilla. Tenerife o Mallorca superan los 800.000 habitantes, mientras que La Graciosa solo tiene 720. Hay islas menos pobladas, pero están pegadas a la costa, en Galicia, por ejemplo. Digo, de los 2 grandes archipiélagos. En La Graciosa no sé si habrán registrado algún caso, pero hace unos días lo leí por encima y al parecer era el único lugar de España donde no tenía ningún caso de... La única isla, desde luego, donde no tenía ningún caso de COVID-19. Pero en el caso de afrontar o contener la crisis sanitaria podría haberse justificado, y de hecho, en cierta medida estaba justificado el mando único. Pero no lo está en absoluto para el desconfinamiento. Más aún cuando todo queda al albur del gobierno, que puede cambiar los criterios o los plazos cuando lo crea oportuno. Básicamente ha echado la pelota a las provincias sin más ni más, olvidándose del resto, y si algo falla la culpa por supuesto no va a ser suya. Es decir, no tiene que... Él puede ir modulando las medidas, pero sin responsabilizarse del todo. Se diría que esto lo está haciendo un poco... Estas medidas están hechas un poco a su antojo o directamente al de sus socios de investidura, a los que necesita para seguir en la Moncloa. Lo cierto es que está todo supeditado a eso. Tiene que dejarlo todo atado y bien atado antes de que llegue el general invierno, que decía en una columna ayer José Alejandro Vara, con una gran depresión económica, la que estamos empezando a ver ya, un 25 o un 30% de desempleo y la consiguiente inestabilidad social. Para entonces, pues podría ser que el COVID-19 se haya esfumado ya o que se presente de nuevo con una nueva ola, que vuelva a colapsar las urgencias de los hospitales. Eso evidentemente aún no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro ya es que el gobierno ejerce de oposición y se ha abonado al cuanto peor mejor. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Jorge, que aborda el tema del desconfinamiento, más concretamente el de este domingo con los niños. Hola, buenas Fernando, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, felicitarte por tu programa y por la labor periodística y de divulgación que haces y nada, animarte que continúes con ello. Yo te quería comentar la situación de este domingo pasado con el inicio del desconfinamiento y bueno, por el que como los padres, pues a partir de este domingo podían comenzar a ir bajando a la calle con sus hijos menores de 14 años, respetando pues siempre unas medidas de distanciamiento, etcétera. Bueno, pues esto dio lugar a que a lo largo del domingo en redes sociales empezaron a subir fotografías y vídeos en los que pues se veía diversas plazas, diversas avenidas y calles pues abarrotadas de gente. ¿Esto a qué dio lugar? Pues una serie de comentarios muy críticos, Twitter, Facebook, WhatsApp, que apelaban, bueno, pues a la irresponsabilidad. Que sí, unos irresponsables, que como permitís esto, que os dan la mano y cogéis el brazo, y que luego os permitiréis criticar al gobierno cuando mira lo que hacéis vosotros, etcétera, etcétera. O sea, realmente todo apelando a la responsabilidad individual, ¿no? de las personas. Esto, bueno, pues meditándolo un poco, toda esta situación, pues me ha llevado a la siguiente reflexión. Y es que realmente del domingo y de este inicio del desconfinamiento, el claro vencedor ha sido el gobierno. ¿Por qué? Pues bueno, en primer lugar porque ha permitido que una parte de la población que se encontraba pues con un nivel de estrés social alto, llamémosle, de estar en casa, se le permite bajar a la calle con sus hijos, porque recordemos que llevan 2 meses, pues familias con 2 hijos o etcétera, pues se les permite bajar a la calle, ¿no? Y por lo tanto, pues disfrutar un poco de un paseo y no permanecer encerrado. Y por otro lado, tenemos a otra parte de la población
la cual canaliza toda esta frustración, esta rabia, este enfado de estar en casa, pues un poco lo canaliza de una manera un poco curiosa, que es la crítica hacia sus vecinos y hacia el resto de la población. Apelando pues a la irresponsabilidad de es que como somos, si es que normal que estemos así, si es que claro, si es que luego nos quejaremos, si es que etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente para mí ha sido eso, ha sido una clara victoria para el gobierno porque realmente se diluyen las críticas hacia su gestión y parece que nos volvemos otra vez a increpar los unos a los otros. Y eso es lo que yo creo que han conseguido un poco. En vez de que todos nos enfoquemos a mirar con lupa las actuaciones del gobierno para exigirle una buena gestión, que es lo que deberíamos estar exigiendo todos y estar unidos en ello, parece que seguimos en la crítica pues hacia los unos hacia los otros. Y en yo he hecho, tú no haces. Y bueno, y eso es todo. Y bueno, y luego sobre todo también me parece muy interesante cómo se apela siempre a la responsabilidad individual, pero siempre nos olvidamos de la libertad individual, ¿no? O sea, cuando queremos o cuando nos gusta apelamos a la responsabilidad del individuo, pero cuando no queremos, pero en cambio obviamos la libertad individual, ¿no? Entonces, un poco pues el político siempre cómo maneja, ¿no? Estos dos conceptos que yo creo que van unidos y el político pues siempre lo maneja a su antojo. Un saludo, Fernando. Pues mira, Jorge, a ver, la mayor parte de las fotografías que se publicaron en las redes sociales tenían truco. No sé si habrás leído algún reportaje que hubo en algunos periódicos, pero vamos, un truco de primero de fotografía. A ver, en fotografía existe un concepto llamado profundidad de campo, que es un recurso creativo para la composición muy valioso. Los fotógrafos lo utilizan, o mejor dicho, lo utilizamos, yo me incluyo porque hago muchas fotografías, lo utilizamos continuamente. A ver, podemos ganar o perder profundidad de campo de varias maneras. Una de ellas es acercándonos o alejándonos del motivo. Otra es abriendo o cerrando el diafragma. Cuanto más abierto esté el diafragma, menos profundidad de campo tendremos y cuanto más cerrado, más profundidad de campo tendremos. Y podemos hacerlo también utilizando distancias focales más largas. Es decir, que la misma foto tomada con una lente de 300 milímetros pues tendrá menos profundidad de campo que si la tomamos con una lente de 70 milímetros, no digamos ya si la tomamos con una de 28 milímetros. Bien, esas fotos que se vieron en las redes sociales están tomadas con teleobjetivos. Los teleobjetivos aplanan la perspectiva y bien, si escoges adecuadamente el punto de vista para amontonar los motivos en el mismo plano, pues consigues lo que vimos el otro día. Mira, hace 20 años hubo una polémica, muy sonada por cierto, entre un fotógrafo español llamado Javier Bauluz, por cierto, premio Pulitzer, un gran fotógrafo, y Arcadi Espada, por una fotografía que había hecho Bauluz en una playa de Tarifa en la que se veía un cadáver de un inmigrante en la playa. Esto la recordarás si tienes la edad suficiente porque fue una gran pelea entre ambos durante varias semanas. Bueno, pues delante se veía el cadáver y delante a unos bañistas. Estaban lejos, lo suficientemente lejos, pero Bauluz escogió una distancia focal muy larga, por lo que parece que el cadáver y los bañistas están literalmente pegados. Bien, pues esto mismo hicieron algunos fotógrafos el otro día, dando la impresión de que la gente estaba una encima de la otra, cuando lo cierto es que no era verdad. Puede ser que alguno fuese un insensato, pero la mayor parte de la gente no lo fue. Pero bueno, esto engarza con la vocación de muchos por erigirse en policías. Vamos, que si montasen aquí algo parecido a la Stasi, les sobrarían los informantes. Al gobierno, por supuesto, como bien dices, esto le viene bien porque aleja las críticas de su gestión. Bien, vamos ahora con Joy, que tiene una pregunta sobre el urbanismo en el sur de Europa y su impacto sobre el número de contagios. Hola Fernando, ¿qué tal? Lo primero, déjame felicitarte por tu programa. Llevo escuchándolo más de un año y medio y siempre me acompaña en mis paseos matutinos, que bueno, ahora están limitados por el tema del coronavirus. En la última contra, refiriéndote al tema de cómo los alemanes, los pueblos del norte de Europa viven más separados en casas individuales, es algo que siempre me ha causado curiosidad. Mi novia es de Inglaterra, de Manchester concretamente, y siempre que viajo allí me llama la atención precisamente eso, la extensión de la ciudad y que todos vivan en casas individuales casi sin importar el nivel económico que tenga la familia. Sin embargo, aquí en España, pues todos en su mayoría vivimos en apartamentos, y, teniendo, por ejemplo, mucho más territorio y más terreno
que un país como Reino Unido. Mi pregunta es, ¿a qué se debe esa distribución arquitectónica que, por ejemplo, en este caso del coronavirus, pues está provocando que los contagios sean mayores? Siempre lo he pensado y nunca he encontrado muy bien la razón de que nos guste vivir unos encima de otros. Sin más, nada, agradecerte tu tiempo, tu esfuerzo y sigue creando para mantenernos informados. Un abrazo. Pues mira, y esto es una pregunta interesantísima. En esto hay dos razones. Una es de tipo histórico y otra de tipo climático. Hay más razones si nos metiésemos a fondo, pero casi me haría falta un programa entero. A ver, históricamente las ciudades del sur de Europa son mucho más antiguas que las del norte. España, por ejemplo, pues está llena de ciudades que tienen más de 2000 años de historia. Igual lo mismo me llamas desde una de ellas, que sería bastante probable. No digamos ya Italia o Grecia. Grecia está, igual que Italia, está reventada, sobre todo el sur de Italia, de ciudades con 2000 o más de 2000 años de historia. Manchester, en cambio, no aparece como ciudad hasta el siglo XIV. Aparece como poco menos que como un lugar donde fueron unos inmigrantes flamencos, que eran tejedores, y se instala como un pequeño centro textil. De ahí que tiene cierta razón de ser que la revolución industrial, que empieza por ahí, por los tejidos, pues tuviese como epicentro Manchester. Pero bueno, Londres, que siempre dicen, no, pues fue una ciudad romana, Londinium. Londres fue fundada por los romanos, pero luego sería abandonada y repoblada siglos después. Lo mismo sucedió en Alemania, Ciudades romanas como Colonia o como Treveris, era Augusta Treverorum, quedaron prácticamente deshabitadas en torno al siglo V y no recobrarían su condición de centros urbanos importantes hasta ya unos cuantos siglos después. En el sur, las ciudades romanas, aunque perdieron población, se mantuvieron activas durante la Alta Edad Media. Esto lo hablábamos en la Contrahistoria, Alberto Garín y yo, hace un mes aproximadamente. El último programa que hicimos juntos, hemos hecho más, pero ya a distancia, que hicimos viéndonos las caras. Te digo por si te lo quieres escuchar, lo tienes en el archivo de la Contrahistoria. Pero que en el siglo VII u VIII, ciudades como Córdoba, como Nápoles, como Marsella, eran mucho más grandes que Londres o que ciudades del norte de Europa. Muchas no habían existido, no habían nacido todavía, no existían. Caso de Estocolmo, caso de Copenhague, caso de Berlín, no existían en el siglo X. Mientras que Córdoba en el siglo X pues ya era una gran ciudad, y lo mismo te puedo decir de Nápoles. Bien, esa es la parte histórica, que importa, Importa porque implica que la cultura urbana está mucho más asentada en el sur que en el norte. La ciudad romana, recuerda que era muy compacta. Edificaban incluso en altura, eran las famosas ínsulae, y llevaban, en las ciudades las llenaban de todo tipo de infraestructura, acueductos, y edificios públicos como teatros, circos, basílicas, etc. Eso es la parte histórica. En la parte climática, en las zonas de Europa con clima oceánico, es decir, lo que hay en el norte de España, en Francia, etc., en el Reino Unido, lluvias todo el año y temperaturas suaves, prima el urbanismo disperso. Si has viajado por el norte de España lo habrás visto. ¿Por qué? Pues porque la tierra produce más por hectárea y no necesita infraestructura de riego. En el norte de España el urbanismo tradicional es disperso. En Galicia, en Cantabria, en el País Vasco, sobre todo especialmente en Vizcaya y en Guipúzcoa, verás que los pueblos están muy pegados los unos a los otros y los montes están llenos de caseríos. Las ciudades en el norte de España, eso sí, son compactas, aunque hasta la Revolución Industrial no fueron nunca muy grandes, ni estuvieron muy pobladas. Bilbao, por ejemplo, pues era poco menos que un puñado de calles y un puerto en el río, hasta el siglo XIX. Bien, pues sobre esas diferencias históricas y climáticas, luego ya se expandieron las ciudades en el siglo XIX, y en el norte lo hicieron de una manera dispersa, mientras que los ensanches del sur fueron compactos. Después de la Guerra Mundial, ya a partir de los años 40-50, ese fenómeno de dispersión se intensificó por la aparición del automóvil, lógicamente. El automóvil permitía difuminar aún más la mancha urbana porque las distancias con el automóvil se encogen. El resultado final, pues es el que vemos ahora y que tanto nos sorprende a unos y a otros. Esto ha creado evidentemente pautas culturales, como no podía ser menos. Los mediterráneos valoramos más pues cosas como la vida social, mientras que los del norte valoran más cosas como el espacio, como la privacidad. Bien, vamos ahora con Javier, que es de Valencia, que tiene una cuestión un tanto, digamos, paranormal. Ante todo, he de decir que me gusta escuchar este programa y valoro con creces tu opinión sobre los temas que se tratan. Sin más, voy al grano. Quisiera saber tu opinión al respecto sobre los vídeos que ha publicado de manera oficial el Pentágono acerca de objetos voladores no identificados.
Esos vídeos ya fueron filtrados hace tiempo, pero creo que la humanidad no alcanza a comprender la importancia de que haya sido el propio Pentágono quien haya firmado y publicado esos vídeos. Son 3 en total. Y poco más, no voy a robarte más tiempo. Un saludo y que vaya todo genial. Pues no sabía nada, Javier, de estos vídeos, lo he ido a mirar a raíz de tu llamada y poco te puedo decir más allá de lo que ya se ha publicado en los periódicos. Yo de ovnis la verdad es que no entiendo mucho. Lo que habría que preguntarse de cualquier manera, y ahora que ya he leído la noticia del País y he visto el vídeo, es por qué el Pentágono publicó estas imágenes justo ahora. No sé, supongo que tendrá algo que ver con lo del coronavirus, para mantener al personal pues entretenido y que así hable de otras cosas. De todas maneras, un ovni no significa que sean los Klingon, que están viniendo a la Tierra. Es un objeto volante no identificado. Ese objeto volante no identificado puede ser un objeto terrestre también, Pero vamos, el que estará encantado con esto es Iker Jiménez, que de ovnis sabe un rato. Aquí en la Contracrónica solo se tratan y se despachan cosas de este mundo. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de una cosa muy mundana, que son las quiebras en cadena de empresas, concretamente en Estados Unidos, pero no va a ser el único lugar. Según parece perder bríos el monstruo de la corona, empieza a apabullar el monstruo de la miseria. El cese de la actividad económica, que implica paro y cierres, va a ser soportado por ahorros, acciones, bonos, créditos y deuda estatal, hasta una recuperación sin fecha y sin garantías. Cuando por fin se produzca, se hará fuerte el monstruo atenazador de la deuda. Luchamos contra gigantes, con las armas de siempre: ingenio, cooperación, sufrimiento y pundonor. Y venceremos, y el coste será atribulador. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy, 30 de abril, y me despido ya hasta el 2 de mayo, porque mañana, que es 1 de mayo, pues no habrá Contracrónica, habrá Contrahistoria. Así que hasta mañana, amigos.